Hola, ¿cómo están amigos? Me encanta saludarles. Yo soy Alix Hernández desde Caracas, Venezuela. Esto es Noticias elvenezolanotv.com.be. De inmediato revisamos los portales web y sus principales titulares. Comenzamos con El Nacional. Leemos por acá: Tarek William Saad: periodistas tienen derecho a resguardar sus fuentes. En relación a los hechos ocurridos en los últimos días, también dijo que es irregular, ilegal decomisar sus equipos. En este portal también revisamos: Obama califica de exageradas las reacciones por el Brexit. En internacionales, el presidente de Estados Unidos no considera que habrá cambios catastróficos como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En otras notas, Ramos Ayub, CNE, aceptó a Jorge Rodríguez como su vocero. Dice: el alcalde del municipio Libertador se volvió a pronunciar el lunes sobre el proceso de validación de firmas del 1% para activar el referéndum revocatorio. Esta vez lo tildó como el mayor de los fraudes en materia electoral, dijo Rodríguez. En otras informaciones, protesta por escasez de alimentos trancó la troncal 5 en Táchira. El Universal trae como protagonista también a Tarek William Saad, el defensor del pueblo. Considera delicado presionar a periodistas a revelar su fuente, algo que no es legal. Empresarios dispuestos a trabajar por Venezuela, el anuncio de Fede Cámaras. En otras informaciones, a la derecha, Ejecutivo prorroga horario especial para administración pública en el sector eléctrico. Confagán espera atender más de 69.000 hectáreas. También leemos acá en Sucesos: viceministro Cachopo asegura que intervención de Polichacao no es acoso. Tenemos ahora Unión Radio. Reverol: hay quienes no asimilan la nueva realidad de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Aquí también leemos: Fede Cámaras apuesta a la reconstrucción del país con propuestas. Economistas urgen desmontar controles de cambio y de precios. Vemos en la gráfica la moneda estadounidense atrapada por las cadenas. También Fede Cámaras: revertir expropiaciones pasa por reforzar seguridad jurídica. A la derecha, Draghi aboga por mayor alineamiento entre diferentes bancos centrales. Tenemos Globovisión relacionada con el referéndum revocatorio. MUD pide eliminar lapso de 20 días para la revisión y validación de firmas. En este portal revisamos otras notas. Rodríguez: buscan minimizar lo ocurrido en la OEA. A juicio de Héctor Rodríguez, jefe de la bancada oficialista de la Asamblea Nacional, desde la OEA se respaldó la iniciativa del Ejecutivo Nacional que aboga por el diálogo. La oposición ha rechazado este diálogo. Y leemos una de las notas que está en diferentes portales. Dice: Gran Polo Patriótico discute solicitar al Tribunal Supremo de Justicia disolución de la Asamblea Nacional. Vemos a Hidalgo Bolívar en la gráfica. El pronunciamiento lo hizo el integrante del partido Podemos, Hidalgo Bolívar, en rueda de prensa, que señaló que la mayoría opositora del Parlamento Nacional ha incurrido en los delitos de, escuchen bien, usurpación de funciones del Ejecutivo Nacional, violación de la Constitución y traición a la patria. Avanzamos con Panorama. Nuevamente Héctor Rodríguez en la gráfica. Ramos Ayub se quedó pegado al taburete de la OEA, según él. Revisamos también otras notas. Aquí nuevamente Fede Cámaras es noticia. Presidente de Fede Cámaras: estamos abiertos al diálogo, requerimos un gobierno que rectifique. A la derecha, Urosa Sabino: no es posible que impidan entrada de alimentos o medicinas de otros países, en referencia al corredor humanitario. También leemos Chudo Torrialba: exigimos al CNE la activación de la segunda fase del proceso para el revocatorio. En materia de política y economía, Hidalgo Bolívar nuevamente aparece en este portal. Anuncia que el Gran Polo Patriótico introducirá recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para abolir nueva Asamblea Nacional. En otras informaciones, Néstor Reverol: en la Guardia Nacional Bolivariana no existen efectivos militares de la Cuarta República. El Tiempo. Revisamos acá: choferes protestan en el sur por maltrato a detenido. El precio del cerdo se elevó hasta 39% en los 7 días y era una opción que tenían las amas de casa para surtir, para llevarle las proteínas a los miembros de la familia. Dice: amas de casa anaquenses señalaron que de una semana a otra el kilo de cochino subió de bolívares 2.300 a 3.000 y hasta 3.200. También vemos por acá: joven en el Tigre falleció al recibir disparo accidental en un ojo. En materia de sucesos. El Impulso, principal gráfica: canasta alimentaria familia se ubicó en 226.462,17 céntimos, algo con lo que las madres, las amas de casa no pueden lidiar.
Hidalgo Bolívar, 28 de julio, solicitaremos la abolición de la Asamblea Nacional ante el Tribunal Supremo de Justicia. Este martes, el exgobernador del estado Aragua, Hidalgo Bolívar, anunció la decisión del Gran Polo Patriótico de solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia la abolición de la Asamblea Nacional. Esto es noticia hoy. La paz de la República está en manos del CNE, lo ha dicho Leopoldo López, el líder opositor y preso político, manifestó a través de una misiva a su esposa Lilian Tintori que si el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia desconoce al pueblo, el pueblo tiene el derecho constitucional de desconocerlos también. Correo del Caroní, Guardia Nacional Bolivariana, agrede y rompe celulares a vecinos por trancar una calle tras 20 días sin agua. También les lanzaron perdigones, bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Sugerencias para regenerar un sistema de salud en crisis. La cobertura sanitaria universal es el método propuesto por la Organización Mundial de la Salud y que el doctor Erawis sintetiza como breviario para rescatar el sistema sanitario nacional. En este portal destaca, Tribunal Supremo de Justicia socava una vez más funciones de la Asamblea Nacional al declarar inconstitucional decreto de crisis nacional de salud. En otras notas, soy docente y gano muy poco. ¿Cómo puedo comprar una dosis de quimioterapia en $1.000? Una realidad. Ejecutivo siempre estuvo al tanto del desastre de la salud pública y Sociedad Venezolana de Dermatología destaca importancia de autoexamen para prevenir melanoma. En otras notas, Menalum remueve de sus cargos a jefes de departamento que firmaron para el referendo revocatorio, una situación que se repite en el sector público. El Siglo. Revisamos, como ven, los anaqueles con poco inventario de medicinas. Gobierno otorga divisas para la compra de medicinas de alto costo. CNP Aragua exigió respeto a la profesión de los comunicadores sociales. Vecinos de Rosario de Paya, a la derecha, protestaron por falta de comida. En el cuadro inferior izquierdo, reportero comunitario, cloacas colapsadas en Sorocaima y poca afluencia en playas de Ocumare de la costa a la derecha. En el Carabobeño, Sociedad Interamericana de Prensa rechazó el asesinato de periodista guatemalteco y además están solicitando una investigación exhaustiva. La carrera truncada, lapsos, establecen posible referendo en noviembre a la izquierda. Luego revisamos a la derecha, PDVSA produce 1 millón menos de barriles de petróleo que antes de 2008. En cuanto a notas internacionales, Eurocámara insta a Reino Unido a iniciar proceso de Brexit. También a la derecha, vehículo cayó en el viaducto La Cabrera. Primera pausa, noticias del venezolano.tv.com.be. Ya venimos con más información para usted. No se aleje. Hablamos de validación de firmas para el referéndum revocatorio en noticias del venezolano.tv.com.be. El representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, Vicente Bello, sostuvo que entre hoy y mañana debería concluir la validación del 1% de las firmas para la activación del referéndum revocatorio. Según Bello, para el último día del mes de julio es posible realizar la recolección del 20% de las firmas, que equivalen a 3.400.000 personas. Por su parte, dirigentes de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática se trasladaron hacia la sede del Consejo Nacional Electoral para exigir la convocatoria de la siguiente etapa del referendo revocatorio, que consiste precisamente en la manifestación de voluntad del 20% de las personas inscritas en el registro electoral. En otras notas, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, exigió la liberación de Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, activistas del Partido Voluntad Popular en Cojedes, apresados la semana pasada cuando ayudaban en la logística del proceso de validación de firmas para el referéndum revocatorio. Exigimos la libertad para Pancho y Gabo, detenidos injustificadamente al apoyar en el proceso de verificación de firmas en Venezuela, escribió el secretario en su cuenta oficial de Twitter este lunes. Ambos jóvenes apoyaban el traslado de firmas al Estado portuguesa, según detalló Freddy Guevara, coordinador encargado de la Tolda Naranja. Familiares indicaron que se encuentran recluidos en la cárcel 26 de julio de San Juan de los Morros, después de que los tribunales ratificaran su privativa de libertad. El analista político Nimer Evans, quien conduce el programa Visor País que se transmite por nuestra señal, se refirió a la detención de los activistas de Voluntad Popular, opinión que compartimos con ustedes. Me encontré precisamente buscando responsabilidades y culpas, un caso interesantísimo. En aporrea.org, si ponemos la pantalla, vamos a darnos cuenta que hay un reportaje originalmente de la tabla.blogspot.com, tomado por Aporrea, que dice lo siguiente.
Habla la tía del dirigente de Voluntad Popular detenido con casi 3 millones en efectivo. En la oposición estarían felices de que dejen preso a Francisco y a Gabriel. La protagonista de la entrevista, Carmen Cecilia Lara, profesora de la Universidad Central de Venezuela, periodista, entra en una argumentación defendiendo a su sobrino, alegando que no podría señalarse de terrorista, como lo conoce en la intimidad, e incluso hace una profunda reflexión sobre la incidencia de las concepciones de derecha en la clase media. Pero en lo que quiero detenerme, más allá de quien quiera leerla, que pueda conseguirla en aporrea.org, es el hecho de ver cómo el sentimiento y el afecto de una tía hacia su sobrino, más allá de las diferencias ideológicas, hace que ésta salga a defender a su sobrino por su vinculación familiar, pero también porque conoce a quien fue detenido, señalado de terrorismo, de lavado de dinero, de legitimación de capitales, disculpen, es el término adecuado utilizado, por el hecho de estar trasladando 3 millones de bolívares hacia Cojedes para apoyar con esos recursos la movilización de la gente para la validación de las firmas. Yo no conozco a este joven, no sé si es responsable o no, si es terrorista o no. Conozco a Carmen Cecilia como una profesional adoctrinada, disciplinada en relación con su concepción ideológica, pero me sorprende que no haya tenido ningún tipo de prurito en salir a defender a su sobrino. Creo que al final así somos los venezolanos. Los venezolanos sabemos a quién podemos salir a defender, incluso teniendo diferencias ideológicas. Así deberíamos hacer precisamente con el diálogo. Poder defender ideas más allá de la posición ideológica, preservando las concepciones ideológicas. Porque no creo que haya que declinar de ninguna manera las concepciones que se tengan en ese sentido. Pero sí es necesario comprender que debemos discutir en torno a soluciones concretas, más que discutir sobre las profundas diferencias que podemos tener ideológicamente. Porque al final, así como Carmen Cecilia y así como su sobrino son familia, nosotros, aunque no nos guste, somos familia, porque somos parte de Venezuela. Ojalá pudiésemos tomar el ejemplo de Carmen Cecilia, que defiende a su sobrino a pesar de ser opositor. Ojalá podamos escuchar a su sobrino con referencia a la defensa de la tía. Y ojalá pudiésemos acompañar a la profesora Lara a visitar a Francisco a la cárcel para extenderle también nuestra solidaridad en función de que se haga la investigación más transparente posible y que no salga juzgado por algo que quizás, como dice Carmen, no tenga responsabilidad. Cambiamos de tema. El oficialismo estudia pedir al Tribunal Supremo de Justicia la disolución del Parlamento por supuestamente usurpar funciones del gobierno, anunció el portavoz de la coalición chavista, Didalgo Bolívar. El Gran Polo Patriótico ha iniciado una discusión para solicitar una consulta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con el fin de pedir la abolición de esta Asamblea Nacional, así lo señaló Bolívar en rueda de prensa. El Gran Polo Patriótico ha iniciado una discusión para solicitarle una consulta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, solicitar en esa discusión, porque la hemos iniciado, queremos decir que no es nada oficial todavía, pero queremos anunciar que los partidos que componen el Polo Patriótico hemos solicitado una consulta al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la abolición de esta Asamblea Nacional. Primero, por usurpación de funciones, por violación de la Constitución en leyes que no corresponden a las atribuciones constitucionales, por traición a la patria en abuso de autoridad en política exterior no correspondiente, pero además nosotros pedimos que la abolición sea acompañada de una convocatoria a elecciones parlamentarias para que sea el pueblo que diga si esta asamblea obstruccionista y violatoria de la Constitución es la que debe ejercer o si en lo contrario el pueblo decida qué tipo de asamblea institucional correspondiente a sus derechos constitucionales debe darse. No hay tiempo para el referendo revocatorio, pero sí para unas nuevas elecciones. Bueno, avanzamos en otras notas. Maestros y personal administrativo de 730 escuelas católicas que reciben subsidio del Estado a través del convenio del Ministerio de Educación y de la Asociación Venezolana de Educación Católica, ABEC, cumplieron ayer
103 días sin cobrar los aumentos salariales decretados por la Presidencia de la República en 2016. Así lo afirmó el profesor Jesús Muro, presidente del Instituto de Previsión Social de la ABEC y Fe y Alegría. Hoy el gremio sostendrá una reunión con el ministro de Educación, Rodolfo Pérez, a quien el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, le ordenó solucionar el problema, luego de que los recibieran en su oficina hace 2 semanas, contó Muro. Somos más de 42.000 personas que necesitamos cobrar 55% de aumento salarial de marzo, más 10 de junio, 10%, y para esto debe aprobarse y firmarse un crédito adicional, destacó Muro. Con esto hacemos una nueva pausa en noticiaselvenezolanotv.com.be. Ya venimos. Continuamos hablando de PDVSA. El director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Eudy Girot, aseguró que PDVSA produce apenas 2.4 millones de barriles de petróleo por día, 1 millón de barriles menos que antes de 2008. Dijo además que hay despilfarro en la estatal petrolera y algunos altos cargos llevan una vida ostentosa. Están desangrando al país, señaló. Yo le quiero decir al país que la producción de petróleo en Venezuela está afectada desde el año 2008. En el año 2008, Petróleo de Venezuela producía 3.270.000 barriles de petróleo. Y un informe elaborado por el propio Eulogio del Pino en el año 2013, que se lo presentó a Rafael Ramírez, ya ellos reconocían que la producción en ese lapso había caído en 400.000 barriles de petróleo por día. Hoy, la producción de petróleo de Venezuela apenas alcanza los 2.400.000 barriles. Es decir, que si los precios del petróleo han afectado los ingresos del país, bueno, es responsable la Junta Directiva de Petróleo de Venezuela porque hoy, y yo lo asumo con toda responsabilidad, Petróleos de Venezuela produce 1 millón de barril de petróleo menos. Y yo invito a Eulogio del Pino. O sea que la guerra, insisto, es interna. La guerra es interna, ahí están los informes. Yo reto a Eulogio del Pino para que se dé un gran debate en el país sobre el tema de la producción. El presidente de la República inclusive acaba de, en su última locución, de pedir mayor eficiencia, mayor productividad. No se va a tener más productividad, presidente, y no se va a tener más eficiencia, no se van a reducir los costos, presidente, porque los taladros que están en la faja petrolífera del Orinoco son taladros alquilados a empresas transnacionales, mientras los taladros nuestros los tienen en depósitos destruidos. La operatividad de operaciones acuáticas, bueno, los alquileres de remolcadores, lanchas y gabarras se están desangrando al país, mientras nuestra flota propia está destruida. La refinería, en el caso de Amuay, que debe procesar 960.000 barriles diarios, apenas está procesando 260.000 barriles. Los gerentes andan en carros alquilados que pagan 200.000 bolívares por día. Hay directivos de Petróleo de Venezuela que viven en una suite presidencial en el Hotel Meliá, donde se pagan más de 300.000 bolívares diarios. Por Dios, ya basta. Están desangrando al país. Y mientras la producción de petróleo va en bajada, el costo de la comida se dispara hacia las nubes. El precio de la canasta alimentaria familiar de mayo se ubicó en 226.462,17 bolívares, según el informe mensual del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. El precio de la cesta aumentó 817,1% en un año y subió a 41.555,82 bolívares, 22,5% con respecto al mes de abril. Esto significa que se requieren 15 salarios mínimos para poder adquirir la canasta para una familia de 5 miembros. Todos estos rubros subieron de precio. Salsa y mayonesa, 149,9%. Carnes y sus preparados, 41,2%. Grasas y aceites, 37,6%. Cereales y productos derivados, 34,9%. Azúcar y sal, 33,9%. Café, 22,5%. Frutas y hortalizas, 15,5%. Raíces, tubérculos y otros, 12%. Pescados y mariscos, 11,9%. Leche, quesos, huevos, 11,8%. Granos,
1,3%. La diferencia entre los precios controlados y los precios de mercado es de 2.885,5%, pero además el 43,10% de los productos que integran la canasta escasean. Leche en polvo, sardinas enlatadas a precio regulado, atún enlatado, pollo, carne de res, hígado de res, margarina, azúcar, pernil, aceite de maíz, huevos de gallina, queso blanco duro, Santa Bárbara, caraotas, arvejas, lentejas, arroz, harina de trigo, avena, pan, pastas alimenticias a precio regulado, harina de maíz, café, salsa de tomate, mayonesa y queso amarillo. Tampoco se consigue, escuchen esto, jabón de baño, detergente, lavaplatos, cera para pisos, compotas, nenerina, papel toalé, pañales, toallas sanitarias, toallines, toallitas, servilletas, leche condensada, leche líquida de 1 litro, cloro, suavizante, desodorante, afeitadora desechable, crema dental, también champú, gel, fijador sin alcohol, jabón Las Llaves, insecticidas y medicamentos como Atamel, losartán potásico, aspirina, omeprazol, dilantin, anticonceptivo Velara, Trental, Tamsolum, Tamsusolina, Expros, Secotex, Urimax y Clopidos Grel, entre otros. También las inyectadoras están escaseando. Ay, lamentable realidad, pero en otras notas. Una grave situación que ya está afectando a la población, como lo advierte el diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, quien aseguró que los venezolanos enfrentan una situación de hambre y destacó la talla y el peso de los menores, que ha bajado por el bajo consumo de proteína en la dieta de los niños venezolanos. De acuerdo con el parlamentario, un ciudadano promedio debe consumir entre 10 a 20 kilogramos al año de carne animal, entiéndase de res, cochino, pollo, pescado, y es grave decir que para el 2016 se estima que el consumo de proteína de una persona será de 6 kilogramos, muy por debajo del rango. Esta falta de proteína genera daños en el organismo del venezolano y ya se empiezan a ver las consecuencias cuando se han detectado casos de infantes con desnutrición que van a las escuelas y estas tampoco pueden suministrarle la alimentación adecuada. Disminuye la atención de los niños, quienes hasta han terminado abandonando la educación, se desmayan en las aulas. Resaltó que los CLAP están lejos de solucionar los problemas, partiendo que son un método humillante. Las bolsas que entregan no poseen la proteína que requiere un niño para su sano desarrollo. Y otra nota alarmante, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Venezuela registra la tasa más alta de adolescentes embarazadas entre los países de Sudamérica, con 101 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años de edad. Nelmari Díaz, gerente de programas de Plafam, aseguró que el promedio de la tasa de natalidad en América Latina es de 76 nacidos por cada 1.000 mujeres, de allí que Venezuela ocupa el primer lugar de embarazos en adolescentes. Estas cifras son alarmantes. De 100 partos que se dan, 25 son de muchachas menores de 15 años de edad. Díaz dijo que 75% de las concepciones no planificadas en adolescentes ocurre en muchachas menores de 20 años que no utilizan ningún método anticonceptivo. Tampoco se consigue, otra realidad. Avanzamos. Y mientras en Venezuela el gobierno prepara el lanzamiento de billetes de bolívares 2000 a causa de la mega inflación, en Cuba, la red de cajeros automáticos de La Habana acepta desde tarjetas Mastercard para retirar efectivo, incluidas la de Stonegate Bank, el primero de Estados Unidos autorizado para dar ese servicio en la isla, y el Banco Popular de Puerto Rico, según informó el Banco Central de Cuba. La vicepresidenta del Banco Central de Cuba, Irma Margarita Martínez, confirmó que ya están operativas las tarjetas Mastercard, junto a las de Visa, que desde antes funcionaban en la isla, durante la primera conferencia sobre transferencias monetarias internacionales inaugurada hoy en La Habana. La entidad bancaria cubana indicó que este servicio, que en principio se presta solo en La Habana, se irá ampliando a todo el país en el futuro. Asimismo, ratificó su disposición a continuar ampliando las tarjetas emitidas por bancos de Estados Unidos que así no lo soliciten. Como ven, apertura económica total. Y tal día como hoy, 28 de junio de 1989, falleció el tenor de Venezuela, Alfredo Sadel Luna, quien es recordado no solo por su gran talento y obra, sino como uno de los artistas líricos más queridos por el pueblo venezolano. Alfredo Sadel inició la carrera en el mundo de las artes al actuar en el film La Habana Me Voy, junto a los cubanos Blanquita Amaro, Otto Sirgo y el argentino Tito Luciardo. Luego, en 1951, protagonizó Flor del Campo junto a Rafael Lanceta y Elena Fernán, cuya trama y música fue venezolana. Más de 2.000 canciones grabó el tenor de Venezuela en varios formatos. Asimismo, se prevé que sus temas sean recopilados con tecnología digital por la fundación que lleva su nombre. Hoy nos despedimos con un saludo de reconocimiento. Ahí está el video de Alfredo Sadel. Nadie
de lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de amor. Y además, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, las veces que veo. He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. Cuánto talento el de Alfredo Sadel, recordado siempre con mucho cariño. Nos vamos en noticiaselvenezolanotv.com.be. Sentimos la noticia. Yo soy Yalix Hernández desde Caracas, Venezuela.